Hola, hola, muchas bendiciones. Pues estamos en este miércoles de estudio, miércoles de bendición, y es un tiempo de bendición estar aquí contigo hoy. Vamos a tener un tiempo en la presencia de Dios, vamos a tener un tiempo hoy de estudio, y qué bendición que estés aquí conectado. Bendiciones a todos, Dios les bendiga, les dé más de su gracia, los llene y los favorezca en el nombre de Jesús. Y vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en 2 de Timoteo 2. Vamos a estar aprendiendo de lo que Pablo le escribió a Timoteo. Y es muy importante ir un poco en partes para ir avanzando. Tenemos que avanzar en lo que Dios nos va diciendo, tenemos que avanzar en lo que Dios nos va señalando día tras día y temporada tras temporada. Parece que una temporada la dejamos atrás, pero tenemos que aprender de lo que vivimos, poner en práctica eso que vivimos, pero ahora en esta nueva temporada Dios nos dice: ahora necesitas esto, ahora necesitas esto, ahora necesitas esto. Y necesitamos el entendimiento de las temporadas, de las estaciones y las instrucciones que Dios nos deja. Toda instrucción que Dios nos deja es útil, es una herramienta que puede destruir fortalezas, es una palabra que nos puede empoderar para mucho tiempo. Entonces, vamos a poner atención y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Pedimos ser enseñados por ti, Señor. Pedimos ser instruidos por ti. Pedimos que tú hagas con nosotros algo poderoso en esta tarde, en esta noche. Bendice este miércoles y gracias, Señor, por lo que nos vas a dar. Bendícenos, Señor. La gloria de Dios nos inunde, la gloria del Espíritu Santo nos toque y que Él nos enseñe. Amén. Bueno, entonces dice 2 de Timoteo 2. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Fortalécete en la gracia. Muchas personas siempre se quieren fortalecer, pero en diferentes circunstancias, en diferentes cosas, en diferentes aspectos, en diferentes formas. Pero Pablo dice algo que nosotros tenemos que entender. La situación en la que actualmente vive el mundo, actualmente vive el planeta Tierra, no nos deja fortalecernos en otras cosas más que en Dios. Y muchos que están buscando su fortaleza fuera, pues se darán de topes o algo sucederá, porque tenemos que ser fuertes en la gracia que dice que es por medio de Cristo Jesús. O sea, la gracia no es solamente yo puedo hacer esto porque Jesús ya pagó por mí y ya puedo hacer todo. La gracia es el favor que te impulsa para lograr lo que Dios quiere que logres. La gracia es el favor que Dios te da para tú avanzar. No solamente es la gracia la que nos libra de pecados, porque la gracia es infinita. La gracia es algo que no podemos comprender. La gracia es un justificante, pero a la vez es un detonador, es un catalizador de bendiciones. Un catalizador es algo que acelera la bendición. La gracia es algo que hace que se pasen por alto cosas para que tú reflexiones sobre ellas y que te arrepientas, pero también la gracia es algo que te dice: es que esto ya se pagó. Esto ya está pagado, ahora tú solo lo tienes que disfrutar, no lo tienes que pagar tú. Entonces dice: fortalécete en la gracia. ¿Para qué? Para todo lo que viene, para esta temporada que viene, este año que viene, estos tiempos que vienen, esta conquista que estás a punto de tener. No la puedes hacer si tú no estás fuerte en gracia. ¿Cómo te fortaleces en gracia? Te fortaleces en gracia recurriendo a la palabra, recurriendo a lo que Dios te ha dicho, recurriendo a cada promesa que Dios te ha dado, recurriendo a la resurrección de Cristo, recurriendo a que cómo eras antes y dónde estás ahora. Fortalécete en la gracia, fortalécete en lo que Dios ya te ha dado, fortalécete en tu mismo testimonio de gracia, fortalécete de que antes no se podía, pero ahora sí estás pudiendo. Fortalécete, fortalécete, y yo te digo, fortalécete hoy, fortalécete en este tiempo. No te fortalezcas en otra cosa. Fortalécete en la gracia que es por medio de Jesús. Amén. Lo que has escuchado por mí, verso 2. Por medio de muchos testigos, esto encomienda a varones fieles
que sean capaces también de instruir a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en fidelidad. Nosotros queremos que yo sé que tú y yo no, pero digamos que la gente se quiere que Dios le dé, pero en infidelidad. Nosotros en este tiempo vamos a empezar a recibir y a recibir y a recibir y a recibir. Nosotros, los que hemos mostrado fidelidad, entonces vamos a recibir. Si tú no has sido fiel, dile a Dios, yo voy a ser fiel. Y comienza a andar en fidelidad. Porque dice, lo que has escuchado por mí por medio de testigos, esto encomienda a varones fieles que sean capaces también de instruir a otros. No se trata solo de que tú recibas para ti, se trata de que tú recibes para dar. Tú recibes para enseñar, tú recibes para instruir, tú recibes para explotar lo que Dios te dio a ti. Porque por gracia recibiste, pues de gracia das. A ti te instruyeron y vieron la fidelidad en ti y entonces tú la das. Y entonces eso, algo interno en nuestro corazón, es algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que apegarnos a la fidelidad. Tenemos que ser fieles a Dios y tenemos que estar centrados en la fidelidad. ¿Para qué? Cuando uno es fiel, entonces un vaso, no puedo poner un bistec en un vaso y comérmelo. O sea, el vaso sirve para tomar agua y el plato sirve para comer. Es fiel a su propósito. Y lo mismo es con nosotros. Si tú no eres fiel a tu propósito, te digo, sé fiel a tu propósito y vas a ver cómo Dios te empieza a usar. Sé fiel a lo que Dios te ha llamado y vas a ver cómo Dios empieza a usarte. Sé infiel y se te quita la porción. Hoy te llamo a que seas fiel. 3. Soporta las adversidades como buen soldado de Jesucristo. Y Pablo va a empezar a enumerar ciertas cosas. Entonces, está llamando a Timoteo para que haga la obra. Entonces, la primera o una de las primeras fases o la primera parte dice, soporta las adversidades, lo que está en contra de ti, porque vas a ir a una guerra. No creas que estar en Cristo es que vas a ir con un tanque a destruir Afganistán, Rusia, los reinos de Persia, Siria, y a ti nada te va a tocar. Va a haber inmediatamente cuando tú empiezas a hacer la obra, va a haber cosas en contra de ti. Cuando tú empiezas a orar por tu casa, por tu familia, de acuerdo al plan de Dios, va a haber cosas en contra de ti. Cuando tú estás sirviendo para ministrar, para llevar la palabra, para sanar, orar por sanidad, para esto, para el otro, cuando estás viendo las necesidades en las personas y dices, es que necesitan de Dios, necesitan de Cristo, dice, va a haber adversidades, pero sopórtalas como soldado. No las soportes en tu carne. No las soportes como civil. No las soportes de otra manera. Sopórtalas como soldado. Es decir, piensa bien como soldado de Jesús ahora. No pienses como, es que yo soy un hijo más. No. Piensa bien como soldado de Él. Y entonces dice, soporta las adversidades como soldado de Jesucristo. Porque un soldado es el que se enlista y dice a la batalla. Y a la batalla va. A hacer su cama, y a hacer su cama va. A descansar, y a descansar va. A volver a luchar, y a volver a luchar va. A guerrear, y a guerrear, y a guerrear, y a guerrear va. A creer que del Señor está actuando, y a creer. Ese es un soldado. Un soldado es el que se rige bajo las órdenes del capitán, bajo las órdenes del general. Ese es un soldado. Hoy en Cristo hay muchos que se dicen soldados, pero nada más están haciendo su santa voluntad y no son soldados de nada, ni soldados de plomo. Van con y voy a hacer guerra, pero lo hacen solos y luego ahí andan todos mal. Voy a hacer esto, pero lo hacen solos. No forman parte de un ejército. Tú, al ser soldado, tienes que formar parte de un ejército. Le decía a la profeta Patti hace unas semanas, le dije, es que es muy difícil para una persona que no asiste y que no tiene una continuidad en la iglesia, saber si es parte o cómo es parte o qué es lo que le hace parte de esa iglesia. Si, por ejemplo, yo llego a AMI o cuando llegamos a AMI, ya llevábamos mucho tiempo atrás viendo al pastor, siguiendo esto, el otro. Así es que sabíamos, digamos, las palabras, sabíamos cómo se llamaba, sabíamos los que salen en los ciertos programas, en los ciertos tiempos de oración, los conocíamos ya. Entonces, cuando llegas, aunque todo es nuevo,
pero ya no está nuevo, tú ya eres parte. Si decimos, soy profético, soy apostólico, ¿qué sigue? Soy AMI. Si decimos, tú ganas, ellos pierden. Pero si tú no eres parte, no eres parte del ejército. Hoy te lo estoy diciendo, tal vez tú eres nuevo y dices, oye, es que conmigo nunca lo han dicho. Soy profético, soy apostólico, somos AMI. Tú ganas, ellos pierden. Entonces, cada vez que nosotros estamos diciendo esto, cada vez que nosotros estamos comportándonos de cierta manera en Cristo, estamos siguiendo las órdenes del general. ¿Sí me está entendiendo? No se trata de que no ganes batallas, porque hay batallas como el hijo de Saúl que ganó y ganó y ganó. Dice, tú tienes que entender cómo se ganan las adversidades. Como soldado, sopórtalas, ¿sí? Verso 4. Ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos a fin de agradar al que le escogió. Es decir, cuando tú eres soldado, ya no vas a estar tratando de estar haciendo negocios o la cosa o esto. El soldado no sale del cuartel, el soldado no sale de la, no sé cómo se llama, el lugar de los soldados. No sale de ahí. Ahí es su vida. Va a la guerra, regresa ahí. Va a esto, regresa ahí. Todos con el pelotón. Entonces, dice, porque a fin de agradar al que lo escogió. ¿Quién te escogió? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dio la vida? A eso es que tú eres llamado. No andar en la periferia tratando de ganarte todo y aquí ser bendecido. No, así no es. Tú soportas las adversidades. Tú quieres ganarte a tu familia, quieres ganarte a tus vecinos, quieres ganarte a X cosa. Entonces, comprométete como un soldado. Deja de ver todo lo otro y empieza a ser un soldado. Amén. 5. Y si alguno compite, es la otra forma. No es coronado si no compite, conforme al reglamento. Entonces, la otra forma que dice, tú esto es cómo vas a hacer tu servicio. Como soldado, pero también eres alguien como que un deportista. Tienes que ejercitarte. Tienes que leer la palabra. Tienes que estar en oración. Tienes que saber que tienes que ganar. No nada más se hace como diciendo, pues yo hago la obra, pues a veces me preparo, a veces no, a veces leo la Biblia, un día sí, 20 no, pero soy cristiano. No. Siempre tienes que estar fortaleciéndote en la fe, fortaleciéndote en tu conocimiento espiritual, fortaleciéndote en la palabra, fortaleciéndote en la oración, fortaleciéndote como un deportista. Dice, tú no vas a tener un galardón si no ganas. Así es que somos llamados a ganar. Aquí no se llama a competir, aquí se llama a ganar. Entonces, tú ganas, ellos pierden, pero esta señal de victoria no es nada más porque tú ganas y ya ganaste porque todo. Ganaste porque competiste, ganaste porque te metiste a la carrera, ganaste porque te preparaste, ganaste porque le echaste toda la fe, ganaste porque fuiste sabio, ganaste porque clamaste al Espíritu Santo y se puso contigo, ganaste porque cuando tú tenías toda la razón, cediste tus derechos de la razón, ganaste porque perdonaste, ganaste porque fuiste por los enfermos, porque oraste por esto, porque oraste por el otro. Por eso ganas, no por nada más estar ahí en las gradas y tal persona pues también es que es del equipo del que sí ganó. Así no va. Tienes que meterte como ese corredor, como ese competidor. Dice verso 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en comer sus frutos. Y le está diciendo a Timoteo que se compare como un labrador, como un agricultor, como alguien que está quitando las cosas que no son de la tierra, o sea, las cosas que se tienen que quitar, las cosas que están ahí pero no van, los surcos o no sé cómo se llama, el arado, y que tiene que ser alguien sabio, tiene que ser alguien que conozca las cosas de la tierra, las cosas de la siembra, las cosas de la cosecha. Nosotros en AMI decimos, es el tiempo de tal, y entonces todos actuamos bajo ese tiempo. Es el tiempo, bueno, tal vez no todos, porque no todos entienden, ¿verdad? Y decía alguien, y es que yo ¿cuándo voy a cosechar? ¿Cuándo voy a cosechar? Y yo nada más recordaba, pues es que como que nunca, porque nunca ha sembrado. Entonces,
Cuando nosotros decimos una palabra por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de los profetas, entonces, ¡pum!, tenemos que actuar bajo eso. Tenemos que actuar bajo eso. Amén. Entonces, tenemos que entender que hay temporadas en la tierra, que hay temporadas de crecimiento, que hay temporadas de espera, que hay temporadas de riego, que hay temporadas de cosecha, que hay temporadas de siembra. Si no entiendes esto, entonces vas a vivir frustrado. Comprende lo que digo. Yo lo repito otra vez, comprende lo que digo. Y que nuestro Señor te conceda, todos podemos decir, sabiduría en todo. Uno de los puntos medulares de todo este tiempo, desde junio hasta ahora, es sabiduría. Si a ti no te gusta la sabiduría, te recomiendo sabiduría. Te recomiendo sabiduría para avanzar. Te recomiendo sabiduría para resolver problemas del pasado. Te recomiendo sabiduría para problemas de tu casa. Te recomiendo sabiduría para muchas cosas. Para tu trabajo, para tu dinero, para tu corazón, para tu matrimonio, para tus hijos, para estar en matrimonio en la cama. Para todo. Sabiduría. Es que eres un neandertal si no tienes sabiduría. Eres un troglodita. Necesitas sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y comprende lo que te digo y que nuestro Señor te conceda sabiduría. Recuerda a Jesucristo del linaje de David, resucitado, de entre los muertos, de acuerdo a mi evangelio, por quien soporto penalidades y aún prisiones como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces dice, recuerda a Jesús, recuerda de dónde viene, recuerda todo lo que soportó, recuerda todo lo que hizo, recuerda cómo trae las buenas noticias, cómo por medio de mí recibiste las buenas noticias de Él, cómo todo ya fue pagado. Recuerda todo lo que hizo. Recuerda todo lo que hizo por ti. Recuerda que estabas mal. Recuerda que llegaste de la patada. Recuerda que conociste al pastor André y recuerda cómo empieza a recordar. ¿Y cómo estás ahora? Te aseguro que estás mejor, nada más que no te das cuenta. Muchos sí se dan cuenta, muchísimos. Otros empecinados a que antes estaban mejor, yo no entiendo por qué llegaron a Cristo entonces, pero bueno. Recuerda a Jesús, todo lo que hizo por ti. Y dice, ¿por quién soporto penalidades? Soportamos penalidades porque Jesús murió y resucitó por nosotros y decimos, es que vale la pena. Vale la pena. Vale la pena este esfuerzo. Vale la pena este tiempo. Vale la pena estar ahora. Vale la pena estar así. Dice, Pablo estaba preso. Dice, y aún prisiones como un malhechor. Él no había hecho nada. Él no había hecho nada. Y lo metieron en la prisión. Y hay personas que están en prisiones y hay personas que sí hicieron algo o que en prisiones espirituales. Y dice, pero tú recuerda, él que no hizo nada, Pablo, estaba en una prisión. Dice, pero la palabra no está presa. Y esto me dijo el Señor. Esta palabra, la palabra de Dios, en esta temporada, en este agosto, va a sacarte de tantas cosas y tantas prisiones en este tiempo, va a hacer que seas libre en muchas situaciones, libre del alma, libre de presiones, libre de opresión, libre en tu pensamiento, libre en tus decisiones, libre, 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 libre. El Señor va a hacer por medio de su palabra que tú seas libre, empoderado, saciado totalmente. Así es que si lo crees, declara ahí un fuerte amén. La palabra de Dios no está presa y quien está aferrado a la palabra saldrá. Yo veo muchos casos de muchas personas que han estado o están en prisiones por causas injustas y ahí llega la palabra y ahí llega un pastor y ahí llega alguien que ora y ellos empiezan, ya sé, siguen adentro muchas veces y más en estos países de Latinoamérica donde la justicia es muy rara o a veces no hay justicia, pero adentro empiezan a experimentar libertad,
Hay muchísimos casos de personas que aceptaron a Cristo adentro y fueron reformados adentro, siendo inocentes, y dicen, wow, es que yo tenía que haber llegado hasta aquí para conocer del Señor. Claro, muchos otros que sí hicieron y de todas formas fueron libres y tal vez siguen pagando su condena, tal vez siguen pagando su esto, pero con una libertad espiritual adentro poderosísima. Entonces la palabra no está presa y la palabra hace libre a todo el que de verdad entiende la palabra. Por eso necesitamos sabiduría y necesitamos al Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, ven hoy en mi vida, en el nombre de Jesús. Necesitamos el conocimiento, pero el conocimiento revelado, no el conocimiento teológico. Amén. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está sujeta a barrotes. La palabra de Dios no está sujeta a condiciones humanas. La palabra de Dios no está sujeta a condiciones espirituales. La palabra de Dios no está sujeta a nada. Tú puedes ver la palabra de Dios tal vez abierta en un aparador, no sé, en algún versículo. Y ahí eso le habla a alguien. Dice, es que es mi vida, es mi esto. La palabra de Dios no está sujeta a tiempos. La palabra de Dios sigue siendo y siempre será. Las personas dicen, es que ya son tiempos diferentes, ya estamos viviendo en otra sintonía, en otro tenor de cosas. Las cosas ya no son. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia. Lo mismo fue hace 6,000 años, lo mismo fue hace 3,000, lo mismo fue hace 2,000 y lo mismo sigue siendo hoy. Y esta palabra sigue hablando. Había un hombre adicto a las redes, unas personas adictas al Facebook, a esto, al otro, y leen la Biblia y dice, deja tus redes. ¡Pum! ¿Qué le está diciendo? De verdad. Entonces, tú te puedes reír y decir, ay, ¿cómo? Si hablaba de redes, de pescados. Pero ellos no siguieron leyendo. Nada más dijeron eso y dijeron, Dios me habló. Entonces, la palabra está viva. La palabra es viva, 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 viva. Entonces tienes que entender que la palabra de Dios no está presa. No está sujeta a ti tampoco. Dios te va a hablar por medio de su palabra, pero no sujeto a tu corazón o de acuerdo a lo que tú quieres. La palabra no está presa, es decir, está libre y habla lo que necesitas, no lo que quieres. Entonces de repente Dios te da ¡pum! Y eso que te da es para libertad. Hoy te anuncio libertad. Libertad en tu mente, libertad en tu corazón. Tú que te sentías así como diciendo, es que ¿qué está pasando? Libertad, libertad, libertad. Todo lo que se había trazado va a salir. Todo lo que estaba bloqueado se va a desbloquear ahora en el nombre de Jesús. 9:23 de la noche, en el nombre de Jesús. Declaramos esta palabra, declaramos este tiempo en el nombre de Jesús. Por tanto, todo lo soporto por causa de los escogidos, para que también ellos alcancen la salvación, que es por medio de Jesucristo, con gloria eterna. O sea, por lo que hizo Jesús y porque la palabra no está presa, yo puedo soportar. ¿Pero por qué soporto? Por los que van a recibir la salvación. Tú te estás quejando, ¿por qué hoy no tuviste para una coca? Tú te estás quejando porque X cosa no sucedió. Tú te estás quejando que porque no sé qué, llegaste tarde al trabajo y te mojaste. Pero hay personas que, como Pablo, soportaban las prisiones, que como Pedro soportaron los azotes, que Pablo murió también, lo mataron, etcétera, que como Juan en la isla de Patmos, etcétera, etcétera, como muchos, soportando prisiones, pero no para ellos, dice, para llevar más salvación, para llevar salvación a los que ya están predestinados para ella. Entonces, si tú estás, a lo que quiero llegar, si tú estás solo pensando en ti, empieza a pensar en los demás. Empieza a pensar que soportamos, ya sé, a veces sueno contradictorio, soportamos para salir, pero no salimos para nosotros, salimos para los demás. Salimos para llevar salvación a los demás. Amén. Fiel es la palabra. Fiel es la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesús. Fiel es Jesús. Fiel es la palabra. Fiel es Jesús. Fiel es la palabra. Él nunca cambia. La palabra nunca cambia. Y con la palabra podemos seguir adelante. Porque si morimos, morimos con Él. También con Él viviremos.
Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sí, o sea, si hacemos esto, entonces ganamos esto. Si hacemos esto otro, entonces también hacemos esto. Pero si somos infieles, Él no es infiel. Tú ahí tienes un punto de agarre, ¿cómo se llama? Una ventaja tremenda, diciendo es que Él no es infiel. Así es que cada vez que Él me diga algo, fiel es la palabra. Cada vez que yo haga algo, dice, si muero con Él, entonces con Él viviré. Si yo muero a mí en Él, entonces con Él viviré. Si muero a mí esto y a mí el otro, entonces con Él voy a vivir. Son como, si haces esto, lo vas a ver conmigo. Si persevero, reinaré. No dice que perseveraré, reinaré. Sube. Todo lo que tú has perseverado, todo lo que tú has perseverado, llega el momento donde Dios declara y dice, este es el tiempo de empezar a poner las bendiciones a tu alcance. La perseverancia llega un momento donde Dios dice, es suficiente perseverar, vas a empezar a caminar. Es suficiente esperar, vas a empezar a ver. Es suficiente tu espera, vas a empezar a conquistar. Es suficiente el viaje de América ¿cómo se llama? De Europa a América en barco. Llega un momento donde tienes que conquistar. Llega un momento donde tienes que bajar de la Niña, la Pinta y la Santa María y empezar a tocar tierra. Llega un momento donde tienes que empezar. Ya pasó eso. Hoy declaro para ti que has orado, para ti que has clamado, para ti que has estado esperando, llegue el momento ya del Señor para tu vida de empezar a reinar, de empezar a conquistar en el nombre de Jesús. Si le somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. No puede. Entonces, tenemos una ventaja impresionante. Impresionante. Toda palabra que Dios te ha dicho, toda se va a cumplir. No hay una sombra, no hay nada que no se vaya a cumplir. Créemelo. Hoy en el nombre de Jesús declaro para ti este tiempo. Declaro que hay un cambio en tu corazón. Profetizo sobre tu vida que como estás hoy, en un año no estarás 10 veces mejor. Que si tú de verdad entiendes, dices, es que he vivido el cristianismo para mí, pero se supone, o estoy entendiendo ahorita que el cristianismo no es para mí, es para yo alistarme como soldado, para yo ganar almas, para yo ser un labrador de tierra, para yo llevar la palabra, para yo ser alguien. Entonces lo empezaré a vivir como corresponde y empezaré a ver mi vida diferente, mi familia diferente, empezaré a ver palabras y promesas de manera diferente en el nombre de Jesús. Aunque el cristianismo, aunque Jesús murió por mí para yo también ir por otros. Hoy en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida que vas a empezar a entender todo esto conforme la sabiduría del Espíritu Santo y que tú eres bendito y bendecido de la mano del Señor, que llegó el tiempo donde el Señor te empezará a dar conquista tras conquista tras conquista una y otra vez, y empezará desde hoy, empezará desde mañana, y empezará desde el viernes, y empezará desde el sábado, y empezará a detonar la palabra de Dios sobre ti, y te empezará el Señor a recordar, es que esto yo ya te lo había dicho, es que ya te había dicho esta palabra, es que ya te había dicho que tú eres mi profeta, tú eres mi soldado, tú eres mi corredor número 1. En el nombre de Jesús declaro sobre ti bendición, en el nombre de Jesús. Shalom. Shalom.